Al principio, se mostró un edificio escolar. Se vio a una chica llevando algunos libros y diciendo, «Listo». Suspiró y se quejó de que eran pesados. Mientras subía las escaleras, murmuró frustrada que el profesor siempre le dejaba todo a ella. De repente, su pie resbaló en las escaleras y, cuando estaba a punto de caer, exclamó, «¡Guau!». Justo entonces, alguien extendió una mano. Un chico bajó las escaleras de un salto y la atrapó, sosteniendo los libros en su otra mano. Ella lo miró sorprendida, pensando, «¿Eh?». Después de que la atrapó, ella se sentó en el suelo, atónita, y murmuró, «Gracias. Eres increíble». El chico sonrió y respondió con confianza que suponía que podía hacerlo. La chica pensó para sí misma qué persona tan extraña era. Luego, al notar su corbata, le preguntó si también estaba en segundo año. Él respondió que sí y se presentó con rostro serio como Tazuku, mencionando que recientemente se había transferido allí. Ella se puso de pie, sorprendida, y dijo que esperaba que pudieran llevarse bien. Tazuku respondió con un seco, «Lo que sea». La chica entonces, emocionada, preguntó si, ya que se llevaban bien, podía ayudarla a llevar los libros. Tazuku preguntó, «¿Ayudar?». Ella sonrió y dijo, «Sí». Él dio una leve sonrisa, aunque con una expresión molesta, y dijo, «Debo negarme». La chica se sorprendió y exclamó, «¿Qué?». Preguntó cómo podía negarse tan rápido. Tazuku afirmó que no ayudaba a las personas porque, mientras ponía una expresión orgullosa, declaró que iba a estar en la cima. Luego se alejó, diciendo, «Así son las cosas, Sia». La chica se quedó allí, atónita, repitiendo la palabra cima. Mientras Tazuku se alejaba, pensó para sí mismo que ya no ayudaría a nadie más. En la escuela primaria, había formado un equipo de detectives con 3 chicas. Una de ellas había declarado una vez que el culpable detrás del robo en serie de objetos metálicos brillantes había sido un cuervo. Una mujer había respondido con un encantado, «Ah». Tazuku recordó cómo una de las chicas tenía habilidades atléticas excelentes, otra tenía una mente brillante y una era increíblemente trabajadora. Las personas a su alrededor habían admirado al grupo, llamándolos detectives infantiles geniales y comentando lo adorables y asombrosos que eran. Tazuku había sido su asistente, y en ese momento, había considerado un honor ayudar a chicas tan brillantes. Recordó a las personas agradeciéndoles por siempre ayudar al pueblo. Cuando recibieron un certificado, Tazuku les había dicho que eran geniales. Incluso después de mudarse y separarse de las chicas, había seguido actuando por los demás, incluso solo. Pero luego se mostró a Tazuku barriendo el suelo del aula mientras algunos chicos estaban alrededor. Uno de ellos le dijo que se encargara de la limpieza, y Tazuku respondió con un, «Está bien». Los chicos luego discutieron ir a los videojuegos después de la escuela. El rostro de Tazuku se volvió sombrío. Una chica entonces se acercó a él, saludándolo con, «Hola, Tazuku». Tazuku pensó que finalmente se había dado cuenta de que solo lo estaban usando. Para evitar que lo usaran de nuevo, había resuelto trabajar duro para que nadie pudiera estar por encima de él. Mientras caminaba con confianza por el pasillo, pensó que se sentía genial caminar por el centro así. De repente, algo lo golpeó y lo hizo volar. Aterrizó de lleno en el suelo. Una chica se disculpó rápidamente, y otros estudiantes comentaron que no había necesidad de apresurarse tanto. Todavía en el suelo, Tazuku se preguntó qué lo había golpeado. Al girarse para mirar, vio a 3 chicas arrodilladas cerca. Estaba atónito. Una de las chicas preguntó si él era el estudiante transferido, Tazuku. Él respondió que sí y pensó para sí mismo que, al haberse transferido recientemente, no conocía a nadie, y que alguien como ellas probablemente ni siquiera existía fuera de esta escuela. Una de las chicas entonces preguntó cómo escribir su nombre y le pidió que se lo mostrara. Tazuku, desconcertado, aceptó y preguntó por qué lo querían en un papel doblado. La chica le dijo que no se preocupara por eso. Él tomó el papel, escribió su nombre y se lo devolvió, preguntando si estaba bien. Las 3 chicas entonces declararon, «Misión completada». Una de ellas cuestionó si eso estaba realmente bien. Tazuku pensó que le parecían extrañamente familiares. Escuchó a algunos chicos hablando cerca, señalando a las chicas, Achi, que era linda y atlética, Yasumi, que era amable y seria, y Aruse, que era hermosa, inteligente y la hija de una gran empresa. El rostro de Tazuku comenzó a sudar. Mentalmente repitió sus nombres, Akechi, Yasumi y Aruse, y se preguntó si podría ser. De repente, Achi exclamó que lo había descubierto. Yasumi llamó a Ritsu-chan y Tuku-chan. Achi y Aruse cada una tomó una de sus manos. Aruse preguntó si debían ir, y mientras Tazuku entraba en pánico, gritó, «Oye, Oye, espera, ¿a dónde van?». Lo arrastraron a una habitación. Dentro, Tazuku,
aún en incredulidad, dijo que no podía creer que fueran ellas todo el tiempo. Hachi, sonriendo con aire de suficiencia, se sentó a su lado y abrazó su brazo, diciendo que lo había notado de inmediato. Tazuku se sonrojó intensamente y le dijo que dejara de aferrarse a él como solía hacer. Hachi hizo un puchero, preguntando por qué, diciendo que eran cercanos, como hermanos o algo por el estilo. Tazuku gritó que no debería llamarlos hermanos. Haru se rió y le dijo que seguía siendo tan adorable como siempre. Tazuku dijo que las dos habían cambiado mucho. Haru se preguntó qué había cambiado exactamente. Tazuku le dijo que dejara de sonreír con suficiencia y le recordó que siempre lo había molestado así. Haru se disculpó, diciendo que pensaba que él lo disfrutaba. Luego, alguien más añadió que estaban contentos de reunirse con Tazuku. Yasumi se puso de pie, golpeó sus manos en la mesa y preguntó enfadada por qué se había mudado sin decir nada. Gritó cerca de su oído que ni siquiera les dio un saludo de despedida o una fiesta de adiós y exigió que al menos debería haberles avisado que se mudaba. Tazuku pensó que seguía siendo tan seria como siempre. Mientras ella se desvanecía torpemente, Tazuku, sonrojándose, le dijo que estaba demasiado cerca. Ella se disculpó rápidamente y volvió a su asiento. Tazuku pensó para sí mismo que se había desinflado, como en el pasado. Mirando alrededor, Tazuku preguntó qué era esa habitación. Hachi bromeó diciendo que era curioso, llamándolo misteriosamente molesto. Luego gritó que la habitación era el club de detectives. Tazuku repitió el nombre con incredulidad, preguntando qué clase de club sospechoso era ese y cómo había sido aprobado siquiera. Yasumi aclaró que no era sospechoso en absoluto. Explicó que ayudaban a las personas y resolvían misterios. Este club era una continuación de su equipo de detectives de la infancia. Tazuku respondió con indiferencia, deseándoles buena suerte, y tomó un sorbo de té. Haru se comentó que parecía que lo trataba como un problema ajeno y le informó que ya era miembro. Tazuku se quedó atónito, escupiendo su té y preguntó, ¿eh? Haru se le entregó el papel de antes y le dijo que era su formulario de membresía. Tazuku exclamó que no recordaba haber escrito algo así. Cuando abrió el papel doblado y se dio cuenta de que efectivamente era un formulario de membresía, gritó que era un fraude. Haru se sonrió y le dijo que una vez presentado, no había vuelta atrás. Yasumi admitió que había advertido contra hacer esto porque algo así pasaría. Hachi la llamó por estar totalmente de acuerdo con eso, lo que Yasumi negó. Yasumi luego anunció que Tazuku ahora era el cuarto miembro del club de detectives y que sería su asistente. Tazuku estaba conmocionado mientras Hachi y Haru se tomaban sus manos. Haru se declaró que ya tenían una solicitud y debían comenzar de inmediato. Tazuku gritó, ¿qué? En el patio de la escuela, Haru se explicó la solicitud, una investigación sobre una posible infidelidad. Señaló a un chico y dijo que había estado actuando distante durante semanas y quería saber si había sido atrapado por otra mujer. Yasumi repitió la palabra netorare con el rostro sonrojado, mientras Hachi preguntaba qué significaba. Tazuku les dijo que se callaran. Haru se comenzó a explicar el término, pero Tazuku la interrumpió rápidamente. Hachi, aparentemente despistada, declaró que hacía tiempo que no tenían una solicitud y que, con Tazuku con ellas, daría todo de sí. Tazuku gritó que solo lo habían arrastrado y que no iba a ser su asistente. Hachi preguntó por qué no. Tazuku, adoptando una pose orgullosa, comenzó a explicar que iba a convertirse en el mejor. Hachi lo interrumpió, señalando que el objetivo estaba en movimiento. Vieron al chico alejándose, y Haru se lo confirmó. Hachi inmediatamente corrió tras él, diciendo que lo perseguiría. Tazuku gritó que esperara y que no fuera sola, pero ella se fue corriendo. Pensó para sí mismo que tan rápidas eran sus piernas y la llamó idiota, luego les dijo a las demás que también iban. Yasumi asintió nerviosamente. De repente, Yasumi tropezó y chocó contra un soporte de bicicletas, derribando todas las bicicletas como dominós. Gritó mientras caía. Tazuku, en shock, preguntó qué estaba haciendo. Yasumi se disculpó, diciendo que había chocado con la bicicleta de alguien. Luego, un balón de fútbol golpeó su cabeza, haciéndola perder el equilibrio y caer de nuevo, sonrojándose y gritando. Tazuku pensó que era como una cadena de dominós de mala suerte. Yasumi, ahora en el suelo, suplicó ayuda. Tazuku refunfuñó y preguntó qué demonios estaba haciendo. Mientras ella yacía allí sonrojada, le preguntó tímidamente a Tazuku si podía ayudarla. Justo entonces, Haru se lo llamó desde atrás. Tazuku preguntó qué pasaba esta vez. Haru se explicó que era más bien una detective de sillón, del tipo que resolvía cosas con su cerebro, y preguntó si podía cargarla, diciendo que sus piernas habían alcanzado su límite. Tazuku se negó rotundamente, diciendo que era imposible.
Haru se preguntó si estaba seguro de querer renunciar a su derecho de cargar a alguien tan brillante como ella, moviendo sus piernas dramáticamente. Tasuku comentó que, para alguien con piernas temblorosas, seguro que tenía mucho que decir. De repente, Hachi apareció detrás de él, gritando, «Te encontré». Y lo tacleó por detrás. Ambos se estrellaron contra el suelo, con Hachi aterrizando encima de él. Hachi exclamó sorprendida que era Tasuku. Él gritó enojado, preguntando qué estaba haciendo y llamándola idiota. Yasumi y Aruse se quedaron allí, atónitas. Tasuku explicó que pensó que había estado persiguiendo al objetivo, pero se preguntó si había cometido un error. 3 horas después, se reagruparon en el patio de la escuela. Hachi admitió que habían perdido completamente al objetivo. Tasuku pensó para sí mismo sobre la extraña sensación que tenía. ¿No se suponía que estas chicas eran más impresionantes? De alguna manera, ahora solo parecían un desastre. Cerca, algunos chicos hablaban sobre cómo el club de detectives estaba haciendo algo de nuevo. Uno dijo que eran lindas y populares, pero añadió que si no estuvieran en ese club extraño, no las llamarían las 3 bellezas desafortunadas. Todas las chicas temblaron, mientras Tasuku parecía atónito. Se giró y preguntó con incredulidad, «Espera, ¿las 3 bellezas desafortunadas?» Las 3 chicas rieron torpemente, y Tasuku reaccionó con conmoción, exclamando, «¿Expulsadas?», con una expresión sorprendida. Las chicas estaban sentadas en un banco mientras Yasumi confirmó, «Sí». Tasuku preguntó, «¿Cómo llegó a esto?». Aruse explicó que habían formado el club de detectives sin permiso. Tasuku se sorprendió y repitió, ¿no tenían permiso? Aruse continuó diciendo que, a pesar de sus esfuerzos, seguían fallando y causando problemas, lo que llevó a que las solicitudes disminuyeran. Con una sonrisa, añadió que todos en la escuela comenzaron a referirse a ellas como las bellezas desafortunadas. Tasuku respondió secamente, para de enfatizar la parte de bellezas. Con una expresión seria, Yasumi añadió que el profesor les había advertido que si causaban más problemas, serían expulsadas. Tasuku reaccionó con incredulidad, «¿Estás bromeando?». A lo que Yasumi respondió, «Es verdad». Tasuku parecía tenso y murmuró, «Están acabadas». Hachi respondió, «Qué cruel». Tasuku preguntó por qué no renunciaban al club de detectives, considerando la situación. Las chicas exclamaron, «Realmente odio eso». Hachi declaró que un detective no podía desatar todo su potencial sin un asistente. Tasuku, confundido y tenso, respondió, «Ja». Luego pensó para sí mismo que realmente no quería ser asistente nunca más. Pero al ver a las chicas mirando hacia abajo y tristes, se preguntó, ¿qué es esto? Luego dijo, «Solo esta vez». Hachi lo miró, y Tasuku les dijo que tenía una idea y les pidió que lo escucharan. Se sentó en una pared y explicó que identificarían a la pareja de la Fire y la seguirían. Cuando Hachi preguntó cómo, Tasuku respondió, «Bueno, la encontraremos con esto», y les mostró una cuenta de redes sociales. Hachi se sorprendió y preguntó, «¿Las redes sociales del objetivo?». Tasuku confirmó y dijo que buscarían personas que habían estado interactuando con la cuenta durante las últimas semanas. Si alguna de sus publicaciones se parecía a la del objetivo, entonces esa sería la pareja de la Fire. Después de desplazarse, Tasuku señaló y dijo, «Mira, encontré una». Yasumi se sorprendió y dijo, «Wow, realmente lo hiciste». Tasuku respondió con confianza, «Bueno, por supuesto. Alguien que apunta a ser el mejor lo encontraría». Sin embargo, añadió que aún no podían precisar a la persona, y ahí fue cuando Aruse interrumpió con un presumido, «HMPH, ¿ahí es donde entro yo?». Tasuku preguntó sospechosamente, «Oye, ¿qué estás planeando?». Aruse respondió que iba a usar un pequeño truco mientras hacía una llamada a su hogar. Tasuku, pensando para sí mismo, lo encontró aterrador viniendo de la hija de una familia noble. Aruse luego anunció que ya había obtenido algo de información. Yasumi exclamó, «Ah, ¿esta persona?». Tasuku preguntó, «¿La conoces?». Yasumi dijo que no la conocía en detalle, pero estaba familiarizada con su horario habitual de viaje y patrones de ruta. Tasuku se sorprendió y cuestionó cómo sabía eso siquiera. Yasumi explicó que había memorizado la mayor parte de la información del cuerpo estudiantil antes. Tasuku reaccionó con, «¿No estás esforzándote demasiado?». Hachi intervino, diciendo, «De todos modos, apresurémonos antes de que sea demasiado tarde». Aruse gritó, «Espera, Hachi. No puedo correr tan rápido». Estaban caminando por la carretera cuando Hachi de repente señaló y dijo, «Ah, ahí están». Aruse confirmó con un, «Bingo», y todos se escondieron detrás de un edificio mientras observaban a un chico y una chica. Hachi instó a Tasuku a tomar una foto rápidamente. Tasuku respondió, lo sé. Está bien, esto debería ser suficiente como evidencia».
Su rostro parecía tenso mientras tomaba la foto. La chica estaba sonriendo, pero luego el chico se dio cuenta y vino corriendo hacia ellos, listo para golpear. Tazuku se interpuso, y el puñetazo lo golpeó en la cara, haciéndolo caer al suelo. Hachi gritó, Tazuku. El chico gritó, ¿qué están haciendo? Solo estaban tomando fotos, ¿verdad? Aruse corrió hacia Tazuku y preguntó, Tazuku, ¿estás bien? Tazuku, con la nariz sangrando, respondió, sí, estoy bien. Las chicas insistieron, no luces bien en absoluto. El chico murmuró, ¿qué demonios es este tipo? Y empujó a Tazuku a un lado antes de correr, gritando, maldita sea. Yasumi gritó, Tazuku-kun. Mientras se limpiaba la sangre de la nariz, que goteaba al suelo, Tazuku pensó, ¿por qué estoy actuando como su escudo? ¿Por qué estoy haciendo algo tan propio de un asistente cuando decidí que no iba a hacerlo más? Exigió, ¿por qué hicieron algo tan imprudente? Tazuku respondió, ¿cómo voy a saberlo? Mi cuerpo se movió solo. Las chicas se quedaron atónitas. Tazuku añadió, maldita sea, duele. Pero, bueno, al menos la evidencia está a salvo. Menos mal que no pasó nada peor. Con esto, el caso está resuelto, ¿verdad? Hachi lo corrigió, aún no. ¿Cómo se atreve a lastimar a Tazuku? Tazuku, sorprendido, dijo, Tanto Aruse como Yasumi declararon, no lo perdonaré absolutamente. Hachi añadió, lo perseguiré, así que todos los demás, síganme, y salió corriendo. Aruse respondió con un, está bien. Mientras Tazuku protestaba, oye, tenemos la evidencia. El caso está resuelto. Hachi corrió adelante, agarró la parte superior de una verja de cruz de hierro, saltó por encima y desapareció. Tazuku se quedó atónito, pensando, wow. Yasumi dijo, vamos. Y Aruse añadió, espera, los adelantaremos en coche. Subieron, y Tazuku dijo, pero ya tenemos la evidencia. Yasumi preguntó, ¿cómo los adelantamos? Aruse gritó, oye, escucha. No hay mucha gente que pueda superar a Hachi con puro poder de piernas, y el objetivo pronto se dará cuenta de eso, así que probablemente intentará mezclarse con una multitud. ¿Puedes dirigirte hacia la calle principal? El conductor respondió, sí. Tazuku, exasperado, murmuró, no, como dije. Yasumi afirmó, está bien. Y luego, ahora es mi turno de darlo todo. Mientras tanto, se vio al hombre corriendo entre edificios, jadeando, yo, me escapé. Cuando de repente, una voz gritó, ¿de verdad creíste que escapaste? Eran Aruse, Yasumi y Tazuku frente a él. Aruse dijo, qué lástima. El chico gritó sorprendido, ¿qué? ¿Qué? Estaba seguro de que los había despistado. Aruse respondió, puedo predecir fácilmente cómo alguien como tú intentaría escapar. Y Yasumi añadió, de aquí en adelante, todo se trata de persistencia. Tazuku observó a Yasumi vigilando cada calle cuidadosamente, diciendo, no es esta persona, tampoco ellos. El chico maldijo, maldita sea, ¿quién demonios son ustedes? De repente, Hachi saltó sobre él. Él estaba aterrorizado al verla y cayó al suelo. Las chicas declararon, somos el club de detectives. El chico entró en pánico mientras lo rodeaban. Las chicas continuaron, y no perdonaremos a nadie que toque a nuestro asistente. Tazuku las miró y pensó, como era de esperar, y dijo, realmente son grandes detectives. Luego se preguntó, pero, ¿por qué estaban tan desesperadas? Yasumi dijo, el caso ya estaba resuelto. De repente, alguien gritó, oye, ustedes. Tazuku se giró para ver a dos policías que preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Es una pelea? Vamos a la estación por ahora. Tazuku entró en pánico, no es lo que piensan. Más tarde, se les vio en la sala de profesores de la escuela. El profesor los regañó, en serio, incluso si fue un malentendido, no se metan en problemas con la policía. Yasumi respondió suavemente, sí. El profesor continuó, parece que el problema fue con otros estudiantes esta vez, así que lo dejaré pasar. Pero si algo como esto vuelve a suceder, serán expulsados. Las chicas todas dijeron, sí. Tazuku pensó para sí mismo, ¿por qué estoy siendo castigado también? Al salir de la sala de profesores, Hachi dijo, el caso está resuelto, pero al final, el profesor nos regañó. Aruse añadió, sí. Hachi comentó, y resultó que la chica fue la que engañó en la relación. Él solo engañó por despecho porque su novia tuvo un affair primero. Yasumi respondió, eso es tan indecente. Aruse añadió, las cosas son tan desordenadas. Caminaron por el pasillo con Tazuku detrás. De repente, las chicas gritaron, Tazuku. Él las miró. Se disculparon, lo siento. Él dejó de caminar. Hachi dijo,
realmente quería que te quedaras en el club de detectives y fueras nuestro asistente, pero, Yasumi añadió, obligarte a unirte sería injusto. Aruse estuvo de acuerdo, sí, así que hagamos como si esa solicitud de club nunca hubiera pasado. Tazuku interrumpió, espera. Se giraron hacia él. Tazuku dijo, ustedes pueden haber sido un poco desastrosas aquí y allá ahora, pero, Hachi se rió. Tazuku continuó, sí, fallamos en muchas cosas, pero ustedes aún brillan. Y mientras las cosas sigan así, siempre estaré atrapado en su sombra, incapaz de ser el mejor. Lo que quiero decir es que me uniré al club de detectives. Las chicas se sonrojaron y sonrieron. Hachi reaccionó, ¿qué? ¿Qué? ¿En serio? Aruse exclamó, pensar que Tazuku sería nuestro asistente de nuevo. Yasumi dijo, estoy tan feliz. Tazuku sonrió con suficiencia y dijo, HMPH, no se equivoquen. No me estoy uniendo como asistente. Me estoy uniendo como su rival, como detective. Hachi preguntó, ¿un rival? Tazuku respondió, ¿qué pasa con la forma en que hablas? Pensó para sí mismo, y así comenzó mi vida como detective con los mismos miembros de mis días de primaria, esta vez no como asistente, sino como igual. Sin embargo, en ese momento, no tenía idea de que al unirme al club de detectives, otro plan ya estaba en marcha. Yasumi pensó, Tazuku-kun se unió al club de detectives. Hachi pensó, ahora podemos trabajar juntos como detectives de nuevo. Aruse pensó, esta vez seguro. Las tres chicas, mientras se sonrojaban, pensaron simultáneamente, esta vez seguro, haré que Tazuku sea mi asistente personal. Tazuku concluyó, lo diré de nuevo. La relación entre un detective y su asistente casi puede llamarse romántica. Después de eso, la escena muestra un campo de fútbol donde los estudiantes estaban jugando. La pelota voló por el aire, y alguien gritó que fue por ese lado. Tazuku saltó al aire y la atrapó. Al ver esto, un jugador exclamó, ¡oh, increíble! Otro comentó, en efecto. Un tercero añadió, es casi tan atlético como Hachi. Y otro intervino, ¿no es tan bien inteligente? Aunque creo que Aruse sigue siendo mejor, y no tiene el encanto de una trabajadora dura como Yasumi. Tazuko escuchó todo y pensó con una sonrisa, incluso si son un poco torpes, un genio sigue siendo un genio. Sudando, murmuró, solo espera. Me convertiré en el mejor y lo superaré a todos. Otro jugador gritó, Tazuku-kun, ¿qué estás murmurando? Perdiste la pelota. Se quedó congelado. Otro jugador comentó, como era de esperar, sigue siendo raro. Más tarde, vemos que de repente la puerta se abrió, y entraron Hachi, Yasumi y Aruse. Hachi llamó, oye, Tazuku. Aruse se disculpó por llegar tarde, explicando que el profesor la había regañado. Y Aruse dijo de nuevo, perdón por la espera. Tazuku no dijo nada. Estaba ocupado limpiando e ignorándolas. Hachi preguntó qué estaba haciendo. Y Tazuku respondió con suficiencia, un líder destacado debe mantener siempre su entorno limpio. Tanto Hachi como Yasumi pensaron para sí mismas, ¿qué quiere decir con destacado? Aruse comentó que estaba quedando ordenado. Tazuku dijo que la limpieza aún estaba en proceso, así que no era perfecto todavía. Luego, avergonzado, añadió, no hice esto por ustedes ni nada por el estilo. Aruse se rió y le agradeció. Tazuku murmuró que la sala del club aún estaba demasiado desordenada. Notó una caja sospechosa, se acercó, la abrió y dijo, ¿qué es esta caja sospechosa? Yasumi entró en pánico y reaccionó, Tazuku descubrió que la caja estaba llena de cartas de recomendación para expulsión y cartas de disculpa. Estaba atónito y tenso, exclamando, notificaciones de expulsión, ¿Qué es esto? Yasumi se sentó rápidamente en el suelo y cerró la caja, diciendo nerviosamente, vamos, no nos preocupemos por los detalles y hagamos lo mejor hoy también. Tazuku, sorprendido, preguntó, espera un segundo. ¿Qué era ese montón de notificaciones de expulsión y cartas de disculpa? Aruse sonrió y respondió, ¿nuestra historia? Tazuku miró los papeles y pensó para sí mismo que sabía que estaban en peligro de expulsión, pero no esperaba que fuera tan grave. Yasumi, intentando ocultar su rostro, dijo que podía sentir su mirada juzgadora. Tazuku preguntó cómo lograron mantener el club de detectives funcionando en tales circunstancias y por qué se esforzaban tanto. Las tres chicas respondieron al unísono con un confundido, Hachi se sonrojó y tartamudeó, ¿por qué? Yasumi también se sonrojó y dudó, bueno, Aruse se cubrió la boca y dijo suavemente, verás, pero internamente, las tres pensaron, no puedo decirlo. Esas palabras aún persisten en mi corazón. Siguió un flashback. Cuando eran niños, Tazuku había dicho con asombro, wow, todos son increíbles. Hachi se rió.
Yasumi dijo que la razón por la que pudieron lograr tanto fue porque Tazuku las ayudó como su asistente. Tazuku había sonreído y declarado, entonces seré su asistente de por vida. De vuelta al presente, las tres chicas se sonrojaron y exclamaron mentalmente, sí, por favor quédate con nosotras para siempre. Pensaron en lo que significaba un asistente para ellas, como el pilar de una familia, alguien confiable, solidario, considerado, una persona increíble que simples detectives como ellas nunca podrían ser. Después de que Tazuku se mudó, perdieron esa presencia irreemplazable. Todas esas emociones se habían acumulado y llevaron a esto. Yasumi imaginó a Tazuku abrazándola por detrás y diciendo, estás trabajando duro, Yasumi. Y ella respondió, ah. Pensó que quería estar con alguien tan confiable como Tazuku de por vida. Hachi imaginó que caminaba a su lado, diciendo, ¿podemos confiar en ti? Ella respondió, sí, y pensó que si fuera Tazuku, se sentiría segura incluso cuando se saliera de control. Haru se imaginó caminar con él de la mano. Él dijo, déjame prestarte mi hombro. Y ella respondió, gracias, mientras pensaba que siempre había querido que el amable Tazuku fuera su asistente. Yasumi pensó, por eso necesito convertirme en una detective digna de tenerlo como mi asistente. Hachi resolvió, y esta vez, me aseguraré de que me elija solo a mí. Haru se pensó, y por esa razón, y las tres declararon mentalmente, he mantenido el club de detectives funcionando todo este tiempo. Tazuku de repente sintió algo extraño. Girándose hacia ellas con un rostro tenso, pensó, ¿qué es esta atmósfera intensa? ¿No me digas que quieren derrotarme como detective? Pero añadió mentalmente que si las expulsaban, no habría forma de probar que era el mejor. Las chicas todas tuvieron el mismo pensamiento, necesitaban ganar confianza y ser reconocidas oficialmente como un club primero. Coincidentemente, los objetivos de todos se alinearon. Se sentaron en un sofá. Hachi anunció que para reunir solicitudes, necesitaban promocionarse. Tazuku, también sentado, respondió que actualmente tenían 0 solicitudes. Hachi estuvo de acuerdo. Yasumi, de pie cerca, preguntó cómo deberían promocionarse, considerando que la última vez fue un completo fracaso. Tazuku, sorprendido, preguntó, ¿ya fallaron? ¿Qué hicieron? Aruse entonces afirmó tener una buena idea. Tazuku preguntó, oh, ¿qué tipo de idea? Ella se sentó tomando té y sonrió con suficiencia. Oye, primero contactaré al departamento de información del grupo Aruse. Tazuku, confundido, preguntó por qué. Aruse explicó que harían una lista de estudiantes con problemas como dificultades de estudio, problemas financieros o disputas de relaciones, y luego los amenazarían para que presentaran solicitudes. Tazuku, perturbado por su sonrisa, preguntó por qué decía eso con una sonrisa. Aruse respondió inocentemente, ¿es malo? Pensé que era una buena idea. Tazuku gritó, es malo desde el principio hasta el final y de todas las formas posibles. Y al menos intentan no molestar a la gente. Entonces Hachi se ofreció orgullosamente, entonces déjamelo a mí. Tazuku pensó para sí mismo, estoy preocupado. Se dirigieron a la sala de transmisión y se detuvieron afuera. Tazuku preguntó, ¿la sala de transmisión? Aruse confirmó, sí. Él preguntó, ¿qué planeas hacer? De repente, escuchó a alguien decir, hola. Era Hachi, quien irrumpió y gritó, hemos venido a secuestrar la sala de transmisión. Tazuku inmediatamente entró en pánico, pensando que ya estaba condenado. Una chica dentro exclamó, ¿el club de detectives? Otra preguntó, ¿por qué están aquí? Hachi dijo alegremente, queríamos que nos promocionaran en la transmisión escolar. La primera chica gritó, de ninguna manera. La última vez que la tomaron prestada, destruyeron casi todo el equipo. Tazuku, horrorizado, pensó, tienen antecedentes criminales, y se cubrió la cara. Hachi suplicó, no haremos nada esta vez, así que solo promocionenos, por favor. Las dos chicas respondieron arrojándoles libros. Tazuku gritó, para, Yasumi. Y Yasumi respondió nerviosamente, sí. Mientras caminaba hacia ellas, diciendo, wow. Y, tropezó con un cable conectado a una caja en el estante. Hachi gritó, Ritsu-chan, cuidado. Aruse y Tazuku estaban cerca cuando el estante y sus libros se derrumbaron. Tazuku gritó, Hachi. Y corrió hacia ella, ¿estás bien? Preguntó. Alguien gimió. Era Hachi, quien débilmente dijo, probablemente esté bien. Tazuku gritó, no, ¿cómo está esto bien? Notó que Yasumi había aterrizado encima de Hachi y gritó, ¿cómo pasó esto en solo unos segundos? Yasumi se disculpó, lo siento, cuando tropiezo, cosas como esta tienden a pasar a menudo. Tazuku preguntó, ¿qué clase de suerte es esa? La segunda chica gritó, ese es el cable de un equipo costoso,
así que por favor manéjenlo con cuidado. Tazuku respondió con un asustado, Hachi insistió, no te preocupes, está bien. Cuando llegue el momento, solo lo soplaré y lo volveré a armar. Tazuku pensó, no tengo idea de qué significa eso, pero no te atrevas a hacer eso. La segunda chica las acusó, entonces, solo vinieron a destruir el club de transmisión. Tazuku defendió, no es así. Aruse se acercó al micrófono y preguntó, ¿es este el botón de transmisión? La primera chica gritó, oye, y corrió hacia ella, diciendo, no toques eso sin permiso. Accidentalmente empujó a Tazuku, quien cayó sobre Aruse con un fuerte ¡ah! Su mano aterrizó en la perilla de volumen, subiéndolo, y su otra mano accidentalmente apretó el pecho de Aruse. Se quedó congelado, atónito. Toda la escuela escuchó a Aruse gemir a través de los altavoces. Avergonzada, dijo, Tazuku-kun, chico travieso. Tazuku gritó, no es momento para esto. Luego la puerta se abrió de golpe. Alguien gritó, oye, ¿qué están haciendo todos? Espera, ¿es el club de detectives otra vez? Hachi gritó, profesor, corre. Más tarde, Hachi jadeó, y dijo, al final, nos atraparon. Yasumi murmuró, 3 cartas de disculpa esta vez, Tazuku pensó para sí mismo que se veían muy desanimadas. Aruse sugirió, llamémoslo un día por ahora. Tazuku se ofreció, terminaré de limpiar antes de irme a casa. Hachi dijo, está bien. Aruse añadió, nos vemos mañana. Se fueron. Tazuku suspiró, El futuro se ve difícil. Luego notó una caja, ¿HM? ¿Qué es esto? Al día siguiente después de la escuela, las 3 chicas caminaban juntas. Yasumi preguntó qué debían hacer con la promoción. Hachi pensó por un momento, luego exclamó, Vieron a Tazuku repartiendo algo. Aruse dijo, ¿estás aquí? Yasumi preguntó qué estaba haciendo. Tazuku respondió, no puedes decirlo solo con mirar. Y les entregó un volante, diciendo, estoy repartiendo volantes. Hachi miró los volantes y comentó lo mucho que destacaban. Aruse, sorprendida, preguntó cuándo los había hecho. Tazuku explicó que después de limpiar el día anterior, había encontrado los volantes que Aruse había hecho hace un tiempo. Algunos eran solo texto, otros solo imágenes, y algunos incluso parecían carteles electorales, y todos estaban un poco mal. Riendo, añadió que había hecho lo mejor para combinarlos y reorganizar el diseño. Hachi comentó de nuevo que la versión final realmente destacaba. Tazuku estuvo de acuerdo, diciendo que aunque cada uno de los diseños de Aruse individualmente estaba un poco mal, cuando combinó los 3, resultaron bastante bien. Las chicas se sonrojaron mientras él se alejaba, añadiendo, con esto, incluso podríamos recibir algunas solicitudes. Yasumi sonrió y comentó, Tazuku es realmente increíble. Hachi añadió, eres tan confiable. Tazuku respondió con suficiencia, oye, por supuesto. Hizo una pausa y pensó, espera un minuto. ¿Por qué estoy haciendo algo que parece trabajo de asistente? Hachi pensó, ¿se ha convertido en algo natural para ti ser asistente? Tazuku se dio cuenta, con el rostro tenso, ni siquiera noté que lo estaba haciendo. Las chicas intercambiaron miradas y sonrieron. Hachi, Yasumi y Aruse pensaron, cada uno de nuestros diseños estaba un poco mal individualmente, pero cuando se combinaron, resultaron realmente bien. Extendieron sus manos y pensaron, y solo alguien como tú podría juntarlos así, Tazuku. Lo abrazaron y pensaron colectivamente, por eso aún quiero que seas mi asistente. Tazuku, abrumado, preguntó, ¿qué está pasando? Aruse dijo, De repente, Hachi y Yasumi respondieron juntas, nada en absoluto. Después de eso, vimos el rostro tenso de Tazuku mientras pensaba que había pasado una semana desde que repartieron esos volantes, pero no habían recibido solicitudes. Habían intentado actuar con calma la última vez, así que ahora era súper incómodo. Yasumi y Aruse estaban sentadas en el sofá cuando alguien abrió la puerta de una patada y gritó, todos. Tazuku se giró para ver quién era. Era Hachi. Anunció que habían recibido una solicitud. Tazuku, mirando la puerta rota con una expresión asustada, pensó en la puerta. Yasumi preguntó si era verdad, y Hachi lo confirmó con una sonrisa. Tazuku se sentó junto a la puerta rota, pensando con el rostro tenso que simplemente iban a ignorar el hecho de que ella la rompió. Hachi dijo que definitivamente era el efecto de los volantes. Tazuku, con una expresión orgullosa, respondió con un HMPH, por supuesto que sí, y añadió que no había forma de que no recibieran solicitudes después de que él había repartido los volantes. Aruse comentó que no parecía el mismo tipo que estaba pálido hace un momento. Tazuku preguntó qué tipo de solicitud era. Hachi dijo que en realidad era una loca. Yasumi repitió, ¿una solicitud loca?
Con una mirada tensa, y Aruse también preguntó qué tipo con una expresión similar. Tazuku sonrió con suficiencia y declaró que era el momento perfecto. No importaba cuán difícil fuera la solicitud, la resolvería y probaría que era el mejor. Hachi llamó su nombre, y Tazuku sonrió. Luego la escena cambió a un parque donde Tazuku miró un papel y, con una expresión decepcionada, preguntó si estaban buscando un gato. Hachi lo confirmó, y Tazuku, aún decepcionado, preguntó cómo eso era una solicitud loca. Hachi respondió con una sonrisa que era salvaje que pudieran jugar legalmente con animales. Tazuku la acusó de solo querer diversión, pero Hachi señaló el papel y preguntó si el gato que buscaban no era lindo. Tazuku, poco impresionado, preguntó si realmente lo era y se preguntó qué pasaba con su cara. Luego preguntó por Yasumi y Aruse, cuestionando si estaban retrasadas. Hachi confirmó que sí y explicó que habían ido a la tienda de conveniencia a imprimir carteles y deberían estar de vuelta pronto. Tazuku pensó que no podía quitarse la sensación de que algo iba mal. Anunció que harían una vigilancia en el área donde se vio al gato. Hachi reaccionó a la idea de una vigilancia. Tazuku dijo que dudaba que saliera bien. Claramente decepcionada, Hachi gritó con confianza que sí lo haría. Tazuku la cuestionó, señalando que ella era la imprudente y ahora decía que podía quedarse quieta. Ella respondió indignada, diciendo que también podía esperar, con un rostro ligeramente enojado. Se sentaron, y ella cambió de posición. Tazuku le dijo que estaba muy inquieta y sugirió que fuera a pasear si quería. Él se quedaría y reclamaría la gloria. De repente, ella vio algo y llamó a Tazuku, diciendo que había un niño en problemas. Tazuku respondió con un confundido, ¿eh? Ella agarró su mano y le dijo que la siguiera. Él protestó, diciendo, ¿qué? Espera. Mientras lo arrastraba, le recordó lo que dijo antes sobre poder esperar. Llegaron a una niña pequeña mirando un árbol donde estaba atascado un globo, diciendo, mi globo. Hachi preguntó si estaba bien. La niña estaba llorando. Hachi le aseguró que lo dejara en sus manos. Tazuku, agotado, cuestionó qué quería decir exactamente con eso y qué iba a hacer. Hachi agarró su camisa, se subió encima de él y se sentó en sus hombros. Tazuku gritó en shock, preguntando qué estaba haciendo. Ella explicó que no podía alcanzar a menos que la dejara subirse a sus hombros. Él protestó, gritando que dejara de hacer tonterías, no iba a hacer cosas de asistente. Mientras agarraba su muslo, ella reaccionó con un nervioso, ya, y se sonrojó, diciendo que le hacía cosquillas. La niña recuperó su globo y se fue, y Hachi suspiró aliviada, diciendo que fue algo bueno. Tazuku, aún molesto, le preguntó si podía hacer algo con su sentido del espacio personal. Ella respondió casualmente que eran cercanos, así que no debía preocuparse. Él insistió en que sí se preocupaba. Mientras caminaban por el sendero, Tazuku dijo que necesitaban regresar. Hachi de repente notó que alguien más estaba en problemas. Tazuku intentó captar su atención, gritando para que lo escuchara. Luego se mostró a Hachi cargando a una anciana. Tazuku estaba cargando a un niño, y Hachi ayudó al hombre a recoger objetos del suelo. Ya era la tarde, y Hachi dijo, sonriendo, que ayudar a la gente se sentía genial. Tazuku, agotado, le recordó sobre la solicitud. Ella se congeló y dio un torpe, ah. Él agarró su mejilla y le dijo enojado que no jugara con él, solo lo había estado arrastrando y haciéndolo actuar como asistente. Ella insistió que no era así, su instinto de detective le decía que fuera por ese camino. Tazuku gritó que era terrible haciendo excusas y que no había forma de que las cosas funcionaran tan convenientemente. Justo entonces, vieron un gato en un balcón de un apartamento y gritaron que estaba allí. El gato parecía que iba a caer, y Tazuku entró en pánico, diciendo que si caía desde esa altura, definitivamente no estaría bien. Hachi llamó su nombre y dijo que subiría y lo ayudaría. Se giró hacia él y dijo que dejaría el resto en sus manos. Tazuku preguntó qué quería decir con eso y se sorprendió cuando ella comenzó a escalar. Ella gritó para que el gato esperara, estaba casi allí. El gato maulló, y luego su pata resbaló. Ella lo vio y saltó hacia atrás, atrapando al gato en el aire. Tazuku los vio caer y corrió hacia ellos, gritando que eso era lo que quería decir con dejar el resto en tus manos. Cuando estaban a punto de tocar el suelo, Tazuku los alcanzó y gritó para que llegara a tiempo. La atrapó en sus brazos. Hachi estaba atónita y sonrojada. Tazuku dijo que estuvo cerca y la regañó por ser imprudente y salir corriendo así. Hachi dudó y dijo que lo que realmente quiso decir fue que dejaría el resto en él en caso de que el gato escapara de nuevo. Tazuku estaba sorprendido y confundido. Hachi dijo que a esa altura, probablemente estaría bien de todos modos. Luego sonrió y lo elogió, diciendo que, como era de esperar, podía confiar en que él se preocuparía por ella. Tazuku gritó,
preguntando a quién estaba llamando asistente confiable, y se puso de pie, declarando que no era asistente. De repente, alguien los llamó, Tazuku. Y Ori. Eran Yasumi y Aruse. Yasumi dijo que finalmente los habían encontrado. Hachi anunció que habían completado con éxito la solicitud. Aruse preguntó si estaban un poco retrasadas. Yasumi los regañó, diciendo que les había dicho que esperaran. Tazuku dijo que no era su culpa, solo fue. Luego Aruse miró a Hachi y preguntó si su rostro estaba rojo. Hachi, sosteniendo al gato y sonrojada, lo negó, diciendo que era porque el gato era tan lindo. Aruse respondió con un dudoso, ¿es así? Hachi, aún sonrojada, pensó para sí misma que la habían llevado como princesa. Al día siguiente en la escuela, Tazuku estaba pensando que al final, totalmente hizo cosas de asistente. Pero estaban repartiendo más volantes hoy de todos modos, así que pensó que esta vez definitivamente no perdería. Mientras caminaba por el pasillo, alguien de repente lo llamó. Era Yasumi, sin aliento. Le pidió que la siguiera. Tazuku preguntó qué pasaba y por qué tenía tanta prisa. Ella le mostró un papel. Era una orden de suspensión de uso de la sala del club emitida por el consejo estudiantil. Tazuku estaba en shock mientras reaccionaba con un atónito, ¿en serio? En la sala del consejo estudiantil, Yasumi alzó la voz en protesta, diciendo que no podía aceptar la decisión. Gritó, exigiendo saber por qué la sala del club había sido suspendida. Sentada tranquilamente en su escritorio estaba Sudo Rei, la ejecutiva de segundo año del Comité de Asuntos Generales del Consejo Estudiantil. Con un suspiro, explicó que, como se indicaba en la notificación, no podían prestar una sala a un club no oficial. Yasumi se sorprendió, cuestionando si Rei realmente se negaba a aceptar su existencia. Rei respondió sin rodeos que no, ni un poco. Tazuku, observando el intercambio, pensó para sí mismo qué suerte que Aruse y Hachi no estaban ese día ya que estaban repartiendo volantes. Rei luego les recordó que usar aulas para propósitos personales tampoco estaba permitido. Yasumi, sorprendida, dudó. Rei imitó su vacilación burlonamente y les dijo que despejaran rápidamente. Tazuku señaló que Rei usando la sala de esta manera también era técnicamente un uso personal. Ella desestimó el comentario, llamándolo molestamente quisquilloso. Luego, en un tono burlón, declaró que el club de detectives estaba compuesto por perdedores, afirmando que lo que hacían era solo una imitación barata del trabajo del consejo estudiantil. Tanto Yasumi como Tazuku se sorprendieron. Cuando Tazuku cuestionó su insulto con un confundido, Rei se rió burlonamente. Afirmó que siempre fallaban y los llamó incompetentes, incluyendo a Tazuku ya que era el nuevo. Yasumi se puso de pie y se enfrentó cara a cara con Rei, exigiendo que retirara esas palabras. Rei se negó, diciendo que era simplemente la verdad. Luego los desafió, si están tan frustrados, ¿por qué no intentan lograr algo solo ustedes dos? Yasumi, encendida, dijo, bien, manejaremos cualquier tarea que venga con solo nosotros dos. Agarró a Tazuku por el cuello, gritando que podían hacerlo. Tazuku, incómodo, le pidió que dejara de sostenerlo como si fuera un objeto asqueroso y preguntó si lo odiaba. Nerviosa, Yasumi negó odiarlo. Dijo que solo era vergonzoso estar cerca de él. Tazuku señaló que eso era básicamente admitir que lo odiaba de todos modos. Rei, observando su discusión, comentó que eran terriblemente cercanos y les dijo que la siguieran. Siguieron a Rei hasta la sala de almacenamiento de la biblioteca. Tazuku preguntó si ese era realmente el lugar. Rei lo confirmó y les mostró una foto de un libro. Su tarea, dijo, era encontrar ese libro específico. Yasumi preguntó por qué ese libro en particular. Rei explicó que el consejo estudiantil recibía todo tipo de solicitudes. Su plazo era la mañana siguiente. Si fallaban, advirtió burlonamente, debían estar listos para varias consecuencias. Mientras se giraba para irse, añadió que no esperaba que tuvieran éxito, pero les dijo que hicieran lo mejor de todos modos. Una vez que se fue, Tazuku se giró hacia Yasumi con determinación, declarando que lo harían. Yasumi estuvo de acuerdo sin dudar. Tazuku añadió que haría que Rei se arrepintiera de haberles hablado con desprecio, su expresión oscura e intensa. Yasumi le dijo que estaba exagerando. Tazuku lo desestimó, diciendo que encontrar un libro debería ser fácil. Sin embargo, cuando intentó abrir la puerta de la sala de almacenamiento, no se movía. Yasumi preguntó qué pasaba, y Tazuku respondió que la puerta se sentía extrañamente pesada. Con esfuerzo, la abrió con fuerza, y ambos se quedaron atónitos por lo que vieron, una enorme pila de libros apilados de manera desordenada dentro. Tazuku murmuró con incredulidad por la cantidad, y Yasumi señaló que se esperaba que encontraran el libro para la mañana siguiente.
Mientras Tazuku avanzaba más adentro, una alta pila de libros casi se le cayó encima. Apenas esquivó, advirtiendo a Yasumi que tuviera cuidado ya que siempre se metía en este tipo de situaciones. Justo a tiempo, una columna de libros se derrumbó sobre ella. Ella gritó, y Tazuku la regañó por apresurarse. Yasumi, ligeramente aturdida, sonrió y dijo que debían dar lo mejor de sí. Tazuku dudó antes de jurar silenciosamente para sí mismo que no podía retroceder ahora. Tenía que llegar a la cima. Nada era imposible. Pasó el tiempo, y el reloj en la pared marcaba casi las 7 de la tarde. Tazuku se sentó en el suelo, agotado. Pensó para sí mismo que no habían encontrado nada. La sala estaba demasiado llena, con apenas espacio en los estantes, parecía la habitación de un otaku. Gritó, preguntando cómo iba del lado de Yasumi. Pero en lugar de una respuesta, vio algo, una enorme columna de libros apilados ordenadamente. Confundido, se acercó, preguntándose si ella se había quedado atrapada de nuevo. Pero lo que vio lo dejó atónito. Yasumi estaba organizando los libros a una velocidad increíble. Estaba completamente concentrada. Tazuku se dio cuenta de que esta era la verdadera fuerza de Yasumi y juró no dejarse superar. Volvió al trabajo, y en un momento, Yasumi se sentó justo a su lado, aún concentrada. Tazuku se sonrojó, sorprendido por lo despreocupada que estaba por su cercanía. Se preguntó cómo no estaba avergonzada en absoluto. No podía concentrarse, diciendo en voz alta que no podía enfocarse. Casi dijo su nombre antes de detenerse. Se dio cuenta de que si señalaba la cercanía ahora, sabiendo cómo solía comportarse, podría llevar a un desastre. Así que decidió escabullirse mientras ella aún estaba profundamente concentrada. Mientras se levantaba y comenzaba a moverse, su pie resbaló. Giró mientras tropezaba y casi cayó, aterrizando de cara, a centímetros de Yasumi. La golpeó accidentalmente contra la pared. Yasumi, con las mejillas ardiendo, tartamudeó en shock, diciendo que estaba demasiado cerca. Tazuku, igualmente en pánico, le dijo que se calmara o arruinaría el libro que acababa de organizar. Aún trabajando, Yasumi murmuró que Tazuku era un pervertido. Él gruñó que fue un accidente y que ahora tendrían que empezar todo de nuevo. Ella gruñó de frustración. Tazuku miró el reloj de nuevo, pensando que era casi el final del día escolar. Se giró hacia Yasumi y sugirió que se rindieran por ahora y regresaran temprano la mañana siguiente, pero para su sorpresa, Yasumi se negó. Dijo que se quedaría atrás. Tazuku la miró, sorprendido, y ella explicó que no quería perder el club de detectives que él había construido. Viéndola tan determinada, dejó caer su rostro serio. Ella escuchó un sonido detrás de ella y se giró, preguntando qué estaba haciendo. Tazuku se sentó a su lado, diciendo que solo estaba reorientándose y que debían terminar la tarea rápido. Yasumi sonrió y estuvo de acuerdo. Los dos retomaron la búsqueda juntos, revisando las pilas de libros una por una. Eventualmente, Hachi llegó y levantó triunfalmente el libro, diciendo que lo había encontrado. Tazuku sonrió, aliviado de que habían terminado antes de que terminara el día, y sugirió que fueran a casa por ahora. Yasumi estuvo de acuerdo. Cuando llegaron a la puerta, ella intentó abrirla, pero entró en pánico, dándose cuenta de que no se movía. Sorprendida, se giró y gritó que la puerta no se abría. Tazuku se quedó quieto, atónito, pensando que esto ahora se había convertido en un gran problema. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Hachi comentó que habían repartido muchos volantes ese día. Aruse, visiblemente cansada, admitió que estaba agotada. Hachi luego notó que tanto Tazuku como Yasumi aún no habían regresado y se preguntó si algo les había pasado. Aruse se encogió de hombros, insegura. Hachi especuló con un ligero nerviosismo que tal vez los dos se habían metido en algún tipo de problema. Mientras tanto, Tazuku y Yasumi estaban sentados en el suelo de la sala de preparación, ambos luciendo decepcionados. Yasumi, frustrada, murmuró que la puerta no se movía por alguna razón. La batería de su teléfono se había agotado, así que no había forma de pedir ayuda. Comenzó a entrar en pánico, declarando que estaban condenados antes de intentar calmarse. Tazuku intentó tranquilizarla, diciendo que incluso si las cosas empeoraban, el consejo estudiantil probablemente pasaría por la mañana siguiente. Yasumi estuvo de acuerdo nerviosamente, notando que solo serían ellos dos hasta que llegara ayuda. Los dos se sentaron en silencio por un momento. Tazuku, claramente incómodo, pensó para sí mismo lo incómoda que era la situación. Se preguntó de qué se suponía que debía hablar en momentos como este, pensando que solía sentirse más relajado con ella. El silencio era agonizante. Intentó recomponerse, pero el calor en la habitación no ayudaba. Mientras aflojaba su corbata, miró a Yasumi, que estaba sudando a su lado. Su sostén era ligeramente visible,
lo que lo hizo sonrojarse y girar rápidamente la cabeza. Internamente, gruñó que mantener la calma en tal situación era imposible. Para romper la tensión, de repente sugirió que intentaran encontrar una forma de escapar. Yasumi, sorprendida, respondió con confusión pero rápidamente estuvo de acuerdo. Mientras ambos se levantaban, Tasuku admitió que no estaba seguro de cómo deberían proceder para escapar. Yasumi miró alrededor y preguntó si podían salir por la ventana. Tasuku desestimó la idea, explicando que ya lo había intentado antes, pero no se abría. Yasumi señaló la ventana más alta y preguntó si podía intentar con esa. Tasuku respondió que no lo había intentado aún, pero añadió que ni siquiera sabían si podían alcanzarla. Yasumi, determinada, decidió escalar. Tasuku, sintiendo lo que ella planeaba, cerró los ojos con frustración y protestó, cuestionando por qué tenía que ayudar con algo tan propio de un asistente. Yasumi no vio el problema, explicando que podría caerse de la silla si no la sostenía bien. Tasuku argumentó que él podría haber sido el que escalara en su lugar. Ella inmediatamente replicó, diciendo que no había forma de que lo dejara hacer algo tan peligroso. Tasuku contraatacó preguntando qué pasaba con ella, y ella le recordó casualmente que solía lastimarse todo el tiempo antes. Tasuku suspiró internamente, pensando que eso no era algo de lo que debería estar orgullosa, pero recordó que ella se había lastimado mucho en el pasado. Mientras ella estaba en la silla, él preguntó nerviosamente si estaba bien. Ella tarareó distraídamente mientras miraba la ventana, pero entonces los ojos de Tasuku accidentalmente vieron sus bragas. Rápidamente giró la cabeza, nervioso. Ella gruñó de frustración, informando que tampoco había suerte con la ventana. Cuando miró hacia abajo y se dio cuenta de dónde habían estado los ojos de Tasuku, entró en pánico, sonrojándose furiosamente y acusándolo de espiar. Tasuku lo negó de inmediato, insistiendo en que no había mirado en absoluto. Yasumi bajó, aún sonrojada fuertemente. Ahora de pie en el lado opuesto de la habitación, mantuvo una distancia considerable de él. Tasuku pensó para sí mismo que las cosas solo se habían vuelto aún más incómodas que antes. Notó que ella murmuraba algo por lo bajo, pensando que debía estar recitando una maldición por vergüenza. La situación se había vuelto tan incómoda que desesperadamente quería escapar. Intentó pensar en otra solución, y entonces se le ocurrió. Llamando a Yasumi, le dijo que despejara todas las pilas de libros. Ella estaba confundida al principio, pero él explicó que, ya que estaban en la sala de preparación, tenía que haber una puerta que conectara con la biblioteca en algún lugar. Yasumi se iluminó, dándose cuenta de que tenía razón. Mientras movían apresuradamente los libros a un lado, Tasuku vio algo y gritó emocionado. Habían encontrado una puerta oculta. Yasumi lo elogió, diciendo que lo había hecho bien. Tasuku se acercó a la puerta e intentó abrirla, pero gruñó de frustración. Le dijo a Yasumi que algo pesado estaba bloqueando la puerta desde el otro lado y le pidió que viniera a ayudarlo a empujar. Yasumi dudó, sonrojándose mientras miraba su espalda y dijo que no podía. Tasuku, confundido, preguntó por qué. Avergonzada, soltó que no había forma de que hiciera algo tan subido de tono como empujar su espalda. Tasuku gritó con incredulidad, preguntando cómo demonios eso era subido de tono y recordándole que simplemente podía empujar la puerta en su lugar. Yasumi rápidamente se dio cuenta de su error y estuvo de acuerdo. Ambos se posicionaron para empujar. Tasuku gritó que empujarían a la cuenta de 3. Yasumi estuvo de acuerdo nerviosamente. Tasuku contó, 1, y luego añadió, una vez más, preparándose de nuevo. Justo cuando estaban a punto de empujar, sus dedos se tocaron. Yasumi vio su mano y gritó, sonrojándose fuertemente. La puerta cedió, haciendo que ambos tropezaran hacia adelante y cayeran al suelo. Tasuku, aún aturdido, tartamudeó que de alguna manera lograron salir. Yasumi, con el rostro completamente rojo, tartamudeó, llamándolo, Tasuku. Él confirmó, aún recuperando el aliento, que efectivamente habían escapado. Pero Yasumi se fijó en el hecho de que él había tomado su mano antes. Tasuku estaba confundido, no lo recordaba. Explicó que todo había sucedido en un borrón, así que no recordaba mucho. Ella preguntó si realmente la tocó inconscientemente. Tasuku se disculpó rápidamente, diciendo que si tocarla la hacía sentir incómoda, lo sentía. Nerviosa pero honesta, Yasumi respondió que no dijo que lo odiara. Aún sonrojada, se sentó y murmuró que de ahora en adelante, necesitaba presentar una solicitud previa si quería hacer ese tipo de cosas de nuevo. Tasuku, desconcertado, preguntó qué significaba siquiera una solicitud previa. Desestimándolo, se agachó para recoger algo, diciendo que su caso debería ser. Hizo una pausa al ver algo dentro de un libro. Era una tarjeta. La llevaron a Rei y se la presentaron, explicando que este era el artículo en el centro del caso.
Rei rió torpemente. Intentó hacérsela cool, diciendo que no estaba tan mal e incluso afirmó que merecían su elogio. Tazuku murmuró sobre lo condescendiente que sonaba eso. Rei tomó el libro y hojeó sus páginas frenéticamente. Tazuku sacó la tarjeta y preguntó si eso era lo que estaba buscando. Rei entró en pánico y le gritó que se la devolviera. Tazuku afirmó calmadamente que era su identificación escolar. Había estado dentro del libro. Tazuku aclaró que lo que estaba a punto de decir era solo su suposición. Teorizó que Rei había sido asignada para organizar los libros de la biblioteca hace unos días, pero terminó holgazaneando y leyendo en su lugar. Había usado su identificación escolar como marcador. Sin embargo, un día en particular, una gran cantidad de libros había sido movida a la sala de preparación y ella había perdido su identificación en el proceso. Como no podía admitir que perdió su identificación escolar y que estaba holgazaneando, decidió presentarles una solicitud vaga en su lugar. Preguntó si estaba equivocado. Rei, temblando, negó la acusación con un tartamudeo poco convincente, insistiendo en que estaba muy equivocado. Tazuku, internamente confiado, pensó para sí mismo que lo había clavado. Luego le dijo a Rei que entregaría la identificación al consejo estudiantil y, por supuesto, les informaría de todo lo que había pasado. Rei entró en pánico, gritando que lo retiraba todo y rogándole que no lo reportara, disculpándose desesperadamente. Yasumi entonces comentó que la sala del club de detectives, y Rei interrumpió, dándoles permiso completo para usarla. Frustrada, murmuró por lo bajo. Tazuku y Yasumi ambos dejaron escapar un suspiro cansado. Rei se giró derrotada. Yasumi, aún ligeramente sonrojada, elogió silenciosamente a Tazuku por un trabajo bien hecho. Tazuku, nervioso, le agradeció a su vez. Mientras ella giraba su rostro de nuevo, él se preguntó para sí mismo, ¿era solo él, o sentía que ella estaba actuando aún más fría que antes? A la mañana siguiente, Tazuku caminaba hacia la escuela, bostezando somnoliento. Mientras pasaba, una chica saludó a su amiga con un alegre, buenos días, y la otra respondió con entusiasmo, diciendo, el club de detectives ha estado funcionando extremadamente bien últimamente. Han estado en racha, añadió. La primera chica asintió, comentando que los volantes del club se podían ver por todas partes. Al escuchar esto, Tazuku caminó orgullosamente, pensando para sí mismo que había resuelto correctamente ese caso la última vez y se preguntó si finalmente había ganado una mejor reputación. Pero justo entonces, la segunda chica añadió que se decía que Achi había estado resolviendo casos a diestra y siniestra. La primera chica intervino de nuevo, diciendo que también había oído que Yasumi había ganado contra el consejo estudiantil. El orgullo de Tazuku se desinfló de inmediato. Atónito, murmuró que claramente no había hecho lo suficiente para construir una reputación para sí mismo. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, alguien llamó su nombre. Se giró para ver a Achi y Yasumi acercándose. Achi lo saludó casualmente con un, buenos días, y Yasumi añadió un cortés, buenos días. Tazuku parpadeó sorprendido, comentando que realmente usaban uniformes escolares como todos los demás. Achi parpadeó y respondió con fingida ofensa, diciendo, por supuesto que sí, su atuendo llamativo habitual estaba reservado principalmente para las actividades del club. Luego bromeó con Tazuku, preguntando si verlas en uniforme hacía que su corazón latiera más rápido. Tazuku lo desestimó con un rostro serio, diciendo, como si. Achi hizo un puchero dramático, diciendo que ya era hora de que el corazón de Tazuku palpitara por ellas. Su conversación fue interrumpida cuando Tazuku notó que se reunía una multitud. Preguntó qué pasaba, y se giraron para ver una alfombra roja extendida frente a un coche de lujo. La puerta se abrió, y salió Aruse, elegantemente saludada por alguien que le deseó un buen día en la escuela. Gracias, respondió con una sonrisa elegante. Achi y Yasumi la saludaron con un alegre, oh, Estoka. Buenos días. Tazuku, mientras tanto, se quedó en completa incredulidad, preguntándose qué demonios estaba pasando. Mientras Aruse se acercaba y saludaba a todos, Tazuku no pudo evitar soltar, preguntando si siempre actuaba así. Aruse ladeó la cabeza inocentemente, diciendo que no creía que su forma de llegar a la escuela fuera extraña. Tazuku señaló la alfombra roja y preguntó si seriamente pensaba que eso era normal. Aruse explicó que era bastante frágil, normalmente colapsaba si caminaba todo el camino a la escuela, y si tomaba el tren, se quedaba atrapada en las multitudes y llegaba tarde. Tazuku suspiró y murmuró que era increíblemente débil. Achi, escuchando, comentó que era extremadamente persistente con esa excusa. Aruse se giró hacia Tazuku y ofreció, podrías venir a recogerme, ¿sabes? Tazuku se negó rotundamente. Justo entonces, Aruse miró detrás de ella y notó que alguien la observaba. Su expresión cambió brevemente.
Tazuku preguntó qué pasaba, pero Aruse lo desestimó, diciendo que probablemente no era nada. El momento siguiente corta a ellos sentados en la sala del club. Tazuku preguntó seriamente si la persona de antes era su acosador. Aruse asintió, confirmando que últimamente sentía que alguien la había estado siguiendo. También mencionó que los artículos en su escritorio y casillero habían sido movidos. Hachi, descansando en el sofá, hizo una mueca y murmuró, ¡qué asco! Yasumi preguntó si estaba bien. Aruse les aseguró que estaba bien, estaba acostumbrada a atraer a bichos raros. Tazuku pensó para sí mismo que desagradable sonaba eso. Aruse se rió y añadió que Tazuku solía consolarla todo el tiempo. Él rápidamente la llamó por fingir llanto en ese entonces. Hachi se inclinó hacia adelante y dijo que estaba genuinamente preocupado por Aruse, ¿no es así, Tazuku? Él respondió que por supuesto lo estaba. Aruse entonces dio una sonrisa escalofriante y declaró que no había necesidad de preocuparse, aplastaría al acosador por cualquier medio necesario. Tazuku pensó para sí mismo, horrorizado, que ella podría ser realmente peligrosa. Aruse mencionó que contactaría a la fuerza de asesinato en su familia para que se encargara. Tazuku exclamó, preguntando cómo empezar con una fuerza de asesinato tenía algún sentido. Aruse se rió y dijo que solo estaba bromeando, pero Tazuku no estaba convencido. Pensó para sí mismo que si la dejaba sola, Aruse definitivamente exageraría. Determinado, Tazuku se puso de pie y le dijo que él manejaría al acosador. Aruse lo miró con curiosidad, luego sonrió y dijo que tenía un buen plan. Tazuku la miró con cautela mientras ella explicaba. Momentos después, los dos caminaban por el pasillo de la mano, con los brazos entrelazados como pareja. Los estudiantes susurraban y miraban. Uno preguntó si esos dos estaban realmente saliendo, y otro murmuró sobre su relación. Tazuku susurró a Aruse, preguntando qué estaba intentando hacer. Aruse explicó que atraerían al acosador fingiendo salir y actuando muy amorosos. Tazuku cuestionó su cordura, pero Aruse le recordó que era la mejor estudiante de su año. Tazuku respondió que precisamente por eso era escéptico del plan. Mientras caminaban aún más cerca, preguntó si era realmente necesario que se aferrara tan fuerte. Aruse insistió en que era vital para hacer creer al acosador que realmente eran pareja. Se acurrucó contra él, afirmando que solo era parte del plan. Tazuku no lo compró, su rostro sonrojado y su tono burlón la delataban. Aruse se rió y preguntó si se estaba abrumando. Se disculpó burlonamente por ser tan deslumbrante. Irritado, Tazuku decidió seguirle el juego. La acercó y la rodeó con un brazo, diciéndole que si iban a hacer esto, debían ir hasta el final. Aruse se sonrojó profundamente y respondió que finalmente lo estaba entendiendo. Desde la distancia, Hachi y Yasumi observaron la escena. Hachi notó que no parecía haber ninguna presencia sospechosa alrededor. Yasumi estuvo de acuerdo, y Hachi añadió que necesitaban prepararse para acorralar al acosador si emergía. Pero ambas se distrajeron rápidamente, observando a Tazuku y Aruse de cerca, pensando cuánto la celaba. Más tarde, Tazuku y Aruse estaban sentados juntos, Tazuku incluso poniéndole los zapatos. En un momento, ella se sentó casualmente en su regazo como si fuera una silla. En el patio de la escuela, los estudiantes hacían planes para el almuerzo mientras Tazuku y Aruse estaban sentados en un banco. Aruse notó que el acosador aún no había aparecido. Tazuku, mientras tanto, se preguntó si todo lo que habían estado haciendo era coquetear y sintió que podrían haber cruzado alguna línea extraña. Sosteniendo su lonchera, preguntó a Aruse si realmente estaba disfrutando esto. Ella lo negó con una sonrisa, diciendo que solo era divertido verlo ponerse nervioso. Tazuku gruñó, diciendo que eso lo hacía peor. Aruse cambió rápidamente de tema y insinuó que las parejas a menudo hacían cierta cosa durante el almuerzo. Tazuku la miró sospechosamente. Ella se inclinó y abrió la boca, claramente esperando que él la alimentara. Tazuku retrocedió, sonrojándose, y dijo que las parejas no llegaban tan lejos. Aruse se rió, llamándolo aguafiestas. Luego preguntó si él había hecho esa lonchera. Tazuku respondió que sí, vivía solo con su abuelo. Aruse sonrió y dijo que lo haría alimentarla mañana. Entonces Tazuku parpadeó en shock y preguntó si harían esto de nuevo mañana. Aruse respondió casualmente que solo estaba bromeando. Tazuku frunció el ceño y le dijo que estaba demasiado relajada para alguien con un acosador. Aruse respondió que no era inusual, que la gente lo siguiera no era nuevo en su familia. Tazuku comentó que su familia era extremadamente extraña. Aruse solo se encogió de hombros, diciendo que no era gran cosa para ella. Pero Tazuku la miró seriamente y dijo que estaba mintiendo. Aruse se detuvo. Él explicó que siempre desviaba la mirada cuando mentía. Era un viejo hábito suyo, y lo había recordado. Aruse se quedó atónita por un momento, luego sonrió suavemente.
Lo provocó a cambio, recordándole como una vez dijo que su figura se había vuelto tan impresionante que no la reconoció cuando se reunieron. Tasuku gruñó, diciéndole que dejara de inventar cosas, pero Aruse se suavizó, su sonrisa más tranquila esta vez. Admitió que su corazón palpitó hoy, pero no por el peligro. Tasuku, sorprendido, preguntó qué quería decir. Aruse se inclinó cerca, con las mejillas sonrojadas. Desde los arbustos, Achi y Yasumi observaban sin aliento. Aruse colocó su mano en el banco y susurró, «Dime, Tasuku, ¿quieres besarme?» Su rostro estaba a centímetros del suyo, sus ojos fijos en los de él. Tasuku se congeló, con el rostro rojo y los ojos bien abiertos. Incluso Achi y Yasumi, observando desde lejos, se sonrojaron de shock. Aún cerca, Aruse añadió suavemente, «Si te preguntara eso, ¿qué pensarías de mí?» Por cierto, si disfrutaste el video, tal vez considera darle like y suscribirte. Por favor.